Ya, empecemos. Me avisan si ya se ve en material de trabajo, mis chicos, ¿ya? Sí se ve, Licen, buenas Sí noches. se ve, Liz. Ya, mis chicos. ¿Ya? Vamos a empezar. ¿Ya? Recordemos que nosotros íbamos viendo lo que era el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, justamente en la clase anterior vamos a dar una retroalimentación, ¿sí? Recordemos que vimos lo que es la desintegración del Imperio Romano, ¿sí? ¿Qué nos hablaba sobre la desintegración del Imperio Romano? ¿Qué nos decía, mis chicos? Sin leer, sin que se aplique lo que es la viveza criolla. ¿Qué nos podían hablar sobre la desintegración del Imperio Romano? Ya, vamos a ver, ¿sí? La desintegración del Imperio Romano, mis chicos, nos hablaba que era un imperio que estaba bien conformado, ¿no es cierto? ¿Por qué estaba bien conformado, mis chicos? Porque ellos hacían sus diferentes expediciones, era un imperio muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte militarmente, muy fuerte políticamente, muy fuerte económicamente, muy fuerte en extensión de territorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se caracterizaban, mis chicos, en tener buenas tropas, buenas estrategias para ir a conquistar las diferentes tierras, ¿sí? Entonces era un buen imperio, un imperio rico, se podría decir, ¿no? Pero pronto, recordemos que siempre no es que todo dentro de lo que eh, es lo, es las guerras o cuando usted está al frente o una persona está al frente de algo, comienza a ver lo que es las envidias, las diferencias, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Hay ahí las desventajas, ¿no es cierto? Donde a veces los ciudadanos, lo social también se va en contra de la persona que nos está representando. Creo que hasta el día de hoy nosotros vivimos en esa diferencia, ¿no es cierto? Hay veces que, por ejemplo, ahora no son monarcas, ¿no es cierto? Ahora nosotros somos democráticos, ¿no es cierto? Y cogemos y elegimos a la persona que nosotros vemos que que nos puede representar de una mejor manera. Por ejemplo, ahora es nuestro presidente, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre no todas las personas pensamos igual, no todas las personas actuamos de una buena manera. Es así como hubo los disturbios dentro de lo que es la desintegración del Imperio Romano. Entonces, como ellos tenían ya grandes tropas, recordemos que las tropas de ellos tenían sus estrategias. ¿Cómo ellos peleaban? Yo sí les dije cuando se conformó el Imperio Romano. ¿Cómo ellos peleaban? ¿Cómo formaban sus ejércitos? ¿Cómo formaban en cuadrillas, ¿sí? En centuriones y también en una forma triangular. Recordemos que dentro de lo que es una pelea militar, antiguamente en el Imperio Romano, recuerde que todas las personas, los hombres, eran asignados y tenían todo el derecho de ir a pelear lo que era por las tierras. Pero recordemos que ahí, en el Imperio Romano, también había la estratificación social, donde unos eran ricos, donde otros eran campesinos, donde otros eran pobres y donde otros eran esclavos. Entonces, todo en sí se formaba este imperio y conformaba y se iban a las expediciones. Entonces, las personas que tenían dinero, ¿sí? Podían abastecerse de qué, mis chicos? Primero, de las armas que ellos tenían para defenderse. Segundo, los escudos, que era desde su cabeza hasta la punta de sus pies, con los escudos
fuertes de metal. En ese entonces no son como ahora, ¿no? Los escudos así a base de plástico, ¿sí? No, en ese entonces imaginémonos, vámonos a ese tiempo antiguo de cuando había imperios, el metal era muy grueso y muy fuerte, ¿sí? Entonces, solo las personas que tenían, ¿sí? Que tenían esas posibilidades de comprar, ¿sí? En ese entonces no había, como se dice ahora, el dólar, el dinero, así, ¿no? En ese entonces los que tenían oro y plata, ¿sí? Ellos podían acceder a esos, se podría decir, esos beneficios o esa cosa que les prevenía que no les violenten contra su vida rápidamente y no terminen con la vida de ellos, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano se caracterizaba por tener también todos estos equipos o equipamientos, sí, para ir a las expediciones, pero las personas que no tenían dinero, ¿qué creen mis chicos que ellos tenían? Tenían que hacer. ¿Ellos creen ustedes que tenían acceso a comprarse un escudo, a comprarse armas de alto rango, alto calibre? ¿Tenían ellos acceso, mis chicos? ¿O solamente No, Liz. les alcanzaba? Yo digo, Tal ¿no? vez ellos iban con sus lanzas, no sé, Ya, entonces con lo que iban con lo podían. que tenía, ¿no es cierto? O tal vez como ahora, ¿no? Hay personas o también somos parte de ellas que a veces queremos obtener algo y tenemos que incluso guardar años de años dinero o guardar ahorros e ir a comprar. Entonces ellos tal vez lo que tenían guardado, tenían que ir a comprar para su defensa. Porque ¿quién va a la guerra que ha dispuesto a entregarse para que Dios no quiera le mate? ¿Sí? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí ellos querían salvaguardar, ¿sí? La vida. Pero miren, lo que es aquí la viveza es la estratificación social desde algo militar, mis chicos, ¿sí? Se puede ver. Entonces, ¿qué animal, yo les decía, qué animal era utilizado para las expediciones y las conquistas del Imperio Romano? Los caballos, Lisa. Caballo, Liz. Los caballos, ¿sí? Entonces, los caballos eran utilizados en aquel entonces. Ahora ya tenemos muchos avances tecnológicos. ¿Qué nomás, qué recién pasamos, mis chicos? Ahorita en la actualidad, ¿qué estaba sucediendo por Medio Oriente y que apoyó Estados Unidos? ¿Qué nomás ya se La paralizó? guerra de, Ya, una la guerra. guerra de ¿De Irak. quién? ¿Irán contra quién? No sé, Irán ¿Irán con, contra quién? ¿con quién? Con Irán Israel. con Israel, Israel. Liz. Jenny Chávez. Israel. Jenny, un ratito. Jenny Chávez, por favor. No sé qué suceda tal vez en su dispositivo, nos está rayando la pantallita, ¿ya? Entonces, podemos ver, ¿sí? Que ahora ustedes ven, ¿no? Los grandes avances que ha habido en cuestiones para la guerra. Por ejemplo, ¿qué nomás recién utilizaron para la guerra contra Israel contra Irán, Irán contra Israel? ¿Y qué ocupó Estados Unidos? ¿Qué nomás Una bomba ocuparon? atómica. Bombas. No. Misiles, Liz. Misiles, o sea, ¿qué ocuparon, mis chicos? ¿Sí? Ocuparon diferentes artefactos, ¿sí? Para contrarrestar esa guerra, ¿no es cierto? Hubo incluso esas naves que dice que son invisibles. Imagínense que no pudieron ni ver ellos que llegó a Estados Unidos y destruyó lo que era las bases militares de Irán, ¿sí? De que tenían ahí gobernado la base nuclear, ¿sí? Que tenían ahí para hacer la guerra más fuerte o ir contra su oponente con más fuerza. Entonces, lo que hizo Estados Unidos es destruir esas bases militares de Irán. ¿Sí? Entonces, es así como las expediciones, ellos tenían vuelta aquí, no había en ese entonces los avances tecnológicos a bases de naves, carros, tropas, yo qué sé.
¿sí? En este entonces solo tenían los escudos y su medio de transporte era el caballo. Entonces ellos podían, incluso las personas que tenían dinero, plata, ¿sí? En aquel entonces ellos eran los que, ¿ustedes creen que ellos eran fáciles de tal vez matar o algo? No. Porque ellos estaban bien cubiertos, pero recordemos que la carnada para el oponente, primero les mandaban a las personas que no estaban bien equipadas. Entonces, se dice, sí, yo les voy a hacer un dibujito, ¿ya? Más o menos para que entiendan, ¿sí? Ya. Ya, por ejemplo, ¿sí? Las personas que no tenían lo que es toda la protección necesaria formaban estas cuadrillas, ¿sí? Ellas eran los que máximo tenían, se dice que tenían una arma blanca, un cuchillo, ¿sí? Un tipo cuchillo. Tenían y les formaban así. Sus estrategias del Imperio Romano para la conquista fueron buenas, ¿no? Entonces, se dice que primero les lanzaban a las personas que tenían solo las armas blancas y ellos se formaban un triángulo y aquí en la parte de arriba iba el jefe o la persona que les dirigía, ¿sí? Entonces era como ellos tenían. Entonces, lamentablemente, desde aquí, ¿ustedes creen que los del triángulo se morían fácilmente o quiénes se morían primero? Las personas de aquí. Entonces, estas estrategias de los militares en aquel entonces era mandar a los primeros, ¿sí? Y debilitar al oponente. Era lo que en la antigua, en los diferentes lugares donde iban a conquistar, ellos no sabían, ¿sí? Entonces, así eran las peleas y las conquistas y las expediciones del Imperio Romano, ¿sí? Pero recordemos que ellos, ¿a qué se dedicaron más? E ir expandiéndose, ¿sí o no, chicos? A ganar solo territorio, porque cuando se declaran la guerra o cuando quieren algo de por medio hay un interés. Sí, en este entonces el Imperio Romano quería seguirse expandiendo, ¿sí? Entonces, la crisis empieza, ¿sí? Comienza, ¿sí? Estaban ya ellos, ya se extendieron a lo que más pudieron, chicos, ¿sí? Mataron al que más pudieron, arrebataron todo lo que ya más pudieron de todos los territorios. ¿Sí? Entonces, pronto a esto, mis chicos, el Imperio Romano comenzó a estar muy bien, a tener todo lo que ellos deseaban, pero ingresa lo que es la crisis del Bajo Imperio, ¿sí? Entonces, a partir del siglo III, mis chicos, el Imperio Romano se enfrentó a una serie de importantes cambios políticos y económicos internos y externos que acabaron en la situación de crisis políticas, económicas, militar y social. Es la época que conocemos como el Bajo Imperio, ¿sí? Primero, ¿por qué hablamos, mis chicos, de una crisis política? ¿Sí? Hablamos de una crisis política cuando la sociedad se levanta contra la persona que está al frente. Entonces, políticamente tal vez ellos ya no querían, tal vez que les ordenaran o que los impuestos, sí, sean muy altos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se favorecía las personas que estaban adentro, dentro de la que era en aquel entonces la política. ¿Por qué decimos una crisis económica, mis chicos? Tanto interno como externo. Cuando hablamos de interno, ¿sí? Hablamos dentro de lo que es el territorio, ¿sí? Cuando es economía dentro, recordemos que la gente se comenzó a ir a las expediciones y no es que las expediciones era, aquí está en mi casa está el Imperio Romano y al ladito de su casa está el otro imperio. No, mis chicos. En aquel entonces las expediciones eran a grandes extensiones, ¿sí? A larga, o sea, yo qué sé, de distancias, ¿sí?
de lugares de distancias que tenían que ellos ir. Entonces la población comenzó a irse. Recordemos que no es que ellos siempre iban y quedaban vivos, siempre se necesitaba más gente y más gente para las expediciones. Entonces, las personas que el imperio se iba yendo a cada expedición, iban viajando, iban yéndose, y ellos, ¿de qué vivían, chicos? Ellos vivían de industrias, ellos vivían, yo qué sé, de la educación, ¿o de qué vivían ellos, mis chicos? Del cultivo Tenían, y la... tenían cultivo, ganadería. Muy bien, ellos vivían de lo que era del cultivo y la ganadería. Entonces, como ellos comenzaban a irse, la población iba disminuyéndose, ¿sí? Entonces, lo que el imperio romano se dedicó solo es a las guerras, a querer coger extensiones de tierras, pero se olvidaron del trabajo, ¿sí? En las tierras propias de ellos. Entonces, si ellos no cultivaban, no realizaban lo que es la ganadería, ¿ustedes creen que ellos podían alimentarse? ¿Ustedes creen que No, ellos podían vender, extraer alimentos de las tierras, de los recursos naturales, poder ir a vender, yo que sé, a otros lugares y ganar plata o oro en ese entonces? ¿O podían intercambiar productos? No se podía, mis chicos. Entonces la economía comenzó a debilitarse. ¿Sí? Cuando hablamos de externos, recordemos que el Imperio Romano, ¿por qué mar está rodeado? Mar Rojo. El mar Mediterráneo, mis el mar chicos. Mediterráneo, Mediterráneo es eso. Muy bien, el mar Mediterráneo. Cuando hablamos nosotros del mar Mediterráneo, mis chicos, hablamos que cuando ellos están rodeados, ellos tenían las oportunidades de ir en grandes embarcaciones, ¿sí? Servía como un medio de transporte y también ellos iban e intercambiaban productos con los diferentes continentes, ¿sí? Entonces ellos comenzaban a ver, para ellos era algo bueno, algo económico que realzaba el imperio. Pero como no había que quien lleve esas grandes embarcaciones, quien haga ese intercambio, mucho más, no había ni agricultura ni ganadería, nada. O sea, entonces comenzó a debilitarse la economía dentro del imperio romano. ¿Sí? Militar, ¿sí? Los militares, mis chicos, ¿por qué hubo una desintegración militar? Porque el pueblo, ¿sí? Dijo, yo qué sé, yo digo, ¿no? El pueblo se rebeló. ¿Sí? Esta rebelión que dicen se rebeló es porque ya, o sea, la gran mayoría de territorios ellos ya conquistaron. ¿Y qué dijeron? No, necesitamos ir, yo qué sé, donde nuestras familias. Necesitamos alimentarnos, necesitamos hacer economía, ya no tenemos nada. Entonces comenzaron a debilitarse, yo que sé, algunos, tal vez de tantas expediciones, tal vez hubo desenlaces, murieron la gran cantidad de personas, ya no tenían el mismo ejército, entonces ya ellos comenzaron así a debilitarse. Y social, sí, lo social comienza. Sí, que ya comienzan a los esclavos, los campesinos a rebelarse, ya no querían trabajar, ya porque ya no había producción, tal vez ellos traían incluso en esas embarcaciones, traían lo que es las semillas y muchas cosas más. Entonces, es así como hay esta crisis, ¿sí? Esta crisis podemos ver, todo pensamos, ¿sí? Pensamos que nuestras causas o en este entonces la causa de este imperio, ¿sí? Fue muy... ellos pensaban que estaban actuando de una buena manera, pero no vieron las consecuencias que les iba a venir. ¿Sí? También hablábamos sobre la inseguridad en los límites y las fronteras. Recordemos cuando hablamos de límites y fronteras. Es en las afueras, ¿sí o no, chicos? O es Sí, de, dicen. son Sí, afuera, Liz.
son los límites, ¿no es cierto? Entonces comenzaron ellos a ver inseguridad. ¿Por qué, mis chicos? Porque ya yo digo, ¿no? Para que usted sepa la debilidad de la otra persona, a usted tiene que decirle algo. ¿Sí o no, chicos? Entonces hubo ¿qué se dice esas personas que se inmiscuyen o esas personas que se insertan? Sí, hubo personas que se insertaron ahí que pensaban que eran del imperio, ¿no? Entonces se insertaron, fueron las personas que estuvieron viendo las debilidades de aquel imperio. Entonces comenzaban y llevaban a las otras tropas o a los otros imperios, ¿sí? Para decirles, divulgarles en qué están, en qué situación están pasando o atravesando. Entonces, infiltrados, ¿sí? Esa es la palabra. Había infiltrados donde algunos pueblos comenzaron a ver, ¿sí? La debilidad de este imperio. Entonces, cuando nosotros decimos que se enfrentaban, ¿sí? Los límites estaban espiándoles, se estaban acercando. Entonces ya el imperio comenzó a ver esta inseguridad, porque tal vez alguna persona que se acercaba, como siempre, ¿no? A veces por curioso, ¿sí? Se acercaban o iban a las tierras a trabajar, ¿sí? Eran agredidas. Eran y terminaban en desenlaces fatídicos, ¿sí? Entonces, ellos, los que más estaban atrás de ellos, eran los bárbaros, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? ¿Usted qué entiende por término de bárbaro, mis chicos? Bárbaro, este término lo podemos ver, ¿no? Que tal vez es un asombro, o tal vez si a usted le muestran algo pictórico, una Son escultura. malos, mm, son malos. Qué bárbaro, va a ser grande y muchas cosas más, ¿sí? Esta terminología antigua, bárbaros, se caracterizaba con ser malos, los que iban a atacar de una manera mala, ¿sí? Entonces, se vio, ¿sí? Se vieron ya aterrados por ellos, ¿no? Por este ataque. Entonces fue la inseguridad. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, el aumento de poder del ejército, ¿sí? Las constantes guerras obligaron al imperio a mantener un ejército que incrementaba su poder y en consecuencia la figura del emperador se debilitó. De hecho, los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para de poner y nombrar emperadores. Entonces, como ya se veían, mis chicos, debilitados, ¿qué hacían? ¿Sí? O entrar en desesperación. Usted comienza es a darle o asignarle a otras personas que cojan el poderío, que cojan y que vayan y enfrenten, porque usted ya se ve ya debilitado, ya usted sabe que ya no va a poderse enfrentar. Entonces, estos cambios políticos, cambios de gobernadores, también debilitó la fuerza militar. Y la crisis económica, lo que yo les decía, ¿no? Dentro de esto entra lo que es la división final del imperio, ¿sí? Entonces se dividieron, ¿sí? Ustedes pueden ver esta línea, ¿sí? Todo esto, todo lo que está aquí, mis chicos, ellos lograron conquistar, ¿sí? Entonces, pero pronto de toda esa desintegración, de todas esas crisis, se repartieron, ¿sí? Entonces quedó, se dice, ¿no? Quedó en dos partes lo que es el Imperio Romano, ¿sí? Dentro de esto, mis chicos, entra lo que son las ciudades romanas, ¿sí? Un modelo de urbanismo. ¿Cuándo hablamos de urbanismo? ¿O qué entienden de urbano o urbanismo? O sea, se trata de una ciudad donde está todo dentro de un mismo sitio ¿Ya? ¿Qué más, mis chicos? y también la forma como van realizadas las calles. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien que nos quiera aportar? Gracias, mi David.
Ya, entonces, vemos aquí, mis chicos, que desde el Imperio Romano, mis chicos, vemos que desde aquí viene lo que es hasta el día de hoy lo urbano, ¿sí? Nos dejaron esta creación, se podría decir, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano, las ciudades tuvieron una gran importancia. Romano. Roma, la capital, llegó a contar con más de 1 millón de habitantes, mis chicos. Además, se crearon muchas otras ciudades que fueron centros políticos, económicos y culturales del vasto territorio imperial. Las ciudades romanas de nueva fundación tenían una estructura en cuadrícula basada en en la de los campamentos militares romanas. Estaban rodeados por murallas y se organizaban a partir de dos calles principales, en Cardo Maximus y de Decomus Maximus. Entonces, estos terminologías, ¿sí? Son terminologías de las calles romanas, como ellos les designaban o les describían, ¿sí? Es el centro, se situaban el foro, plaza, en lo que se encontraban los principales edificios públicos, como las basílicas, y donde se desarrollaba el comercio en los barrios populares. Proliferaban los insulares, edificios de apartamentos de 5 o 6 pisos donde vivían las personas de clase media. Los nobles vivían con sus familias en los domus y casas amplias con un patio central. Sí, entonces aquí podemos ver una estructura, sí, cuadricular de todo lo que era el Imperio Romano. Entonces, esto era lo urbanístico. Cuando hablamos de urbanístico es la ciudad, las ciudades, que era la ciudad de Roma. Sí, entonces todo esto estaba amurallado. Entonces ellos comenzaban a hacer esa distribución urbanística que es a partir de las calles que hasta el día de hoy nosotros tenemos y hemos conservado, ¿sí? Entonces, frente a esto, dentro de lo urbanístico, dentro de la ciudad, las viviendas romanas, ¿sí? En las ciudades romanas habían dos tipos de viviendas. ¿Sí? Las personas más humildes vivían en los edificios de varios pisos, llamados insulae. Insula es singular. ¿Sí? Entonces, se veía, sí, plasmado, voy a bajarle un poquito, ¿ya? Ya. Entonces, las personas humildes, ¿a qué entienden por personas humildes ustedes, mis chicos? Personas, muy buenas noches, licenciada. Personas Buenas de noches. escasos recursos económicos. Muy bien, ¿sí? Entonces son personas que siempre están careciendo de algún recurso económico. Entonces llegaban a tener hasta 5 pisos de altura y las viviendas solían ser pequeñas y poco confortables. Estas casas estaban formadas por numerosas dependencias que daban a un patio central. Los más adinerados podían construirse lujosas viviendas individuales, lo que era las domos, ¿sí? Entonces, en este entonces ya se veía igual en en las viviendas, ¿sí? Aquí podemos observar una vivienda, ¿sí? A ver, es una vivienda, ¿sí? De las personas, ¿sí? Humildes, ¿sí? Sí se puede observar, si están observando, chicos, ¿ya? Sí, Sí se Entonces, mire, sí. observa. ya, entonces esas eran las casas, sí, que se podían ver, que donde vivían familias, sí, entonces es como ahora se les conoce las casas renteras o las vecindades, sí. Ah, ustedes han visto tal vez en documentales o en películas o yo qué sé, en imágenes, sí, se ha visto que algunas personas viven en grandes casas, ¿sí?
repartido por departamentos, ¿sí? Y se conforma solo un edificio, pero viven diferentes familias, ¿sí? Creo que hasta el día de hoy lo sucede eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro de esto, mis chicos, también ellos son uno de los pioneros a ser uno de los ingenieros, ¿sí? Y innovar lo que es en el arte romano, ¿sí? Las construcciones romanas, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿se necesita ingenieros arquitectos para nosotros construir nuestra casa, nuestros departamentos? Sí, Así Liz. es. Sí, hasta el Bueno, día. en muchos casos sí puede ser, pero en otros casos no. Pero igual, tarde o temprano tiene que legalizar. Ujú, sí, sí, mis chicos, sí, más que todo hacen diferentes estudios, incluso de campo, hasta para que puedan ustedes construir, porque todo ese rato que usted está construyendo y el ingeniero y el arquitecto no vieron la zona donde usted va a construir y todo después de una semana se va abajo. ¿Sí? Entonces, son diferentes estudios a base de planos, a base de muchas cosas, de sistemas de ingeniería para realizar incluso una casa, ¿sí? Los romanos destacaron por sus obras de ingeniería y por la funcionalidad o sentido práctica de sus construcciones. Tomaron elementos de otros pueblos, así de los etruscos heredaron el arco y la bóveda. ¿Sí? A partir de lo cual desarrollaron las cúpulas para cubrir grandes edificios. De los griegos respetaron la planta de algunos edificios como los templos o los teatros y las órdenes arquitectónicas. También desarrollaron nuevas técnicas. El descubrimiento más importante fue el mortero, que se obtenía mezclando arena, cal con agua. ¿Sí? Cuando esta mezcla se secaba, alcanzaba una gran consistencia e impermeabilidad, por lo que se utilizaba para levantar muros y pavimentos. Las construcciones más importantes eran, primero, mis Con chicos, esta factura, que está por cancelar, l- es los del mes de septiembre edificios este públicos pago. como los termas, templos, Sí, basílicas, entre los que segunda destacan quincena de los septiembre. dedicados a los Sí, espectáculos como teatros, anfiteatros. Entonces, ustedes ven cómo se ha ido conservando, mis chicos, desde mucho más antes. Sí, y ha quedado hasta el día de hoy las grandes basílicas, los grandes teatros. Sí, que ahora son algo, un patrimonio cultural, sí, de la humanidad, sí. Yo creo que en todas las ciudades, ¿no? Hay patrimonios donde viva Angelito, donde viva David, donde vivo yo, donde vivan todos ustedes, ¿sí? Entonces hay lugares patrimoniales que vienen desde ese continente. Sí, obviamente fue a partir de lo que ellos fueron creando a base del arte, ¿sí? Y la ingeniería, ¿sí? También las obras públicas como vías y acueductos, los monumentos conmemorativos, columnas, arcos de triunfo, sí fueron uno de los que iniciaron, sí, para las expediciones, incluso de las guerras que había, sí. Las obras privadas como casas y mausoleos, sí. Incluso ahora se puede ver, ¿no? Los museos también son patrimonio histórico. Entonces ellos fueron los pioneros en investigar, en aplicar, ¿sí? Dentro de lo que es en la ciudad. Por ejemplo, ¿sí? Las termas, mis chicos, en este entonces las termas, por ejemplo, en Reino Unido hay las termas de Bath, ¿sí? ¿Qué eran las termas? Las termas eran baños públicos, además en ellos se practicaban gimnasia y eran lugar de reunión para los romanos. Contaban con eficaces sistemas de canalización y calentamiento del agua. Entonces, ¿ahora le conocemos como termas o cómo les conocemos? Que creo que todos conocemos y muchas veces hemos ido. ¿Cómo se llama? Las piscinas. Piscina, Muy piscinas, bien. Liz. Las Las piscinas. piscinas.
Muy bien. También hubo el circo de Roma. El circo era de forma rectangular, como los estadios griegos, aunque uno de sus lados acababan en semicírculos. En él tenían lugar las carreras de caballos y de carros, así como los de ejercicios atléticos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto, yo he visto en en algunas películas que usted ve mediante una pantalla como los caballitos van a carreras, como incluso los Juegos Olímpicos vienen también dado de los romanos, ¿sí? Y los anfiteatros, ¿sí? Los anfiteatros eran lugares, ¿sí? Que era de una forma elíptica, redonda, se destinaba tanto a las luchas entre gladiadores como entre animales, las batallas navales, ¿sí? Entonces eso era un espectáculo dentro de lo que era en los anfiteatros, ¿sí? Entonces incluso dice que peleaban con leones, con animales sumamente peligrosos, ¿sí? El teatro tenía planta semicircular, era el lugar donde se presentaba tragedias o comedias. A diferencia de los griegos, los romanos constituían una pared ornamentada en el fondo de la escena que era el único decorado. Sí, entonces aquí también eran presentaciones artísticas, ¿sí? De aquellas personas que les gustaba el arte. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Está entendido, mis chicos? Sí, Liz. Recuerden, mis Sí. chicos, Sí. que no tenemos tarea, ¿sí? Nada más que decirles traten de igualarse, ya estamos a puertas para terminar. Y por favor, sigan enviando las tareas y nada más. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones, una linda noche. Hasta luego, mis chicos, pueden desconectar. Igualmente, Liz. Igualmente.